¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a 24 horas en la comunidad. Son las 5:55 de la mañana. Luis Antonio, ¿qué tal? Buen día. Pues aquí nos reíamos acerca de estos memes que se están dando en las últimas horas de Flavio. Y será verdad o no, no lo sabemos, pero en todo caso ciertamente fue un motivo que generó muchas risas en la comunidad en línea. Son las 5:55 de la mañana. Hay bastante información y empezamos con una que verdaderamente nos permite respirar y llenarnos de esperanzas en este momento de oscuridad por la pandemia. Así es, porque Ecuador ha realizado un acercamiento con 9 compañías para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 que aún están en desarrollo. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se priorizará que las primeras dosis se suministren como tiene que ser a grupos prioritarios. Garantizar que una parte prioritaria de la población adquiera inmunidad contra el COVID-19 a través de una vacuna es la nueva meta para los países a nivel global. A pesar de que los más de 200 estudios respecto a las vacunas están aún en etapa 2 o 3, ante la gran demanda, cada nación busca reservar de forma oportuna un número determinado de dosis, y quedarse atrás no es una opción. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, Ecuador ha realizado acercamientos con 9 empresas e iniciativas, entre ellas la farmacéutica AstraZeneca, Pfizer y BioNTech, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna Switzerland y la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, COVAX. Fuimos los últimos países en Sudamérica en firmar este contrato, porque queríamos negociar mejor las condiciones, porque queremos tener una vacuna segura, una vacuna eficaz. Adelantó que iniciativas como COVAX, que suman a 184 países para la distribución equitativa de dosis, requieren de un pago adelantado de alrededor de $11 millones. Reiteró que este monto no será costeado por los ciudadanos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo específicamente hemos suscrito un convenio para que esos 11 millones pasen como parte del pago. Aunque se desconoce de forma exacta cuándo llegarán las vacunas al país, la prioridad será la inmunidad para los grupos vulnerables. Serán entregas progresivas y tan pronto como llegue la vacuna, iniciará la vacunación. Primero el personal médico, aquellas personas de más de 65 años de edad, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. De acuerdo a cifras que maneja el Ministerio de Salud, al menos un 22% de la población en Quito ha desarrollado anticuerpos contra el virus, un 33% en Guayaquil y cerca de un 42% en Esmeraldas. Según el titular de la entidad, en principio estas personas no deberían recibir vacunas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y es muy importante que entendamos lo que está pasando. El día de ayer, en las horas de la mañana, hubo una viralización de una supuesta noticia que advertía que estamos viviendo otro rebrote. Pero la autoridad salió al paso para confirmar que esto no es así, que lo que existe es otro escenario que igual es preocupante, igual hay que tomarlo muy en serio, porque es el inicio de un camino que en cualquier momento, si no hacemos lo adecuado, es detonante. Sí, por eso es que se repiten una vez más el tema de las medidas. También ayer en esta mesa técnica de salud del municipio se hablaban justamente de sectores también que podrían ser intervenidos para evitar que esto de aquí vaya aumentando, y ahora sí hablar de un rebrote. Lo descartaron y también criticaron a varios, lo decía el mismo director de salud del municipio, pues criticaba a lo mejor a ciertas personas de la salud o médicos que estarían a lo mejor dando a entender esta premisa, pero bueno, ya se ha indicado que no es así y por eso se toman también medidas para que esto no se dé. Lo que hay es un leve incremento en el índice de contagios de COVID-19. Se registra actualmente en Guayaquil, según la alcaldesa Cintia Viteri, un registro creciente de contagios. Y obviamente pues admitió que se trata de un rebrote. Así es, ya lo desmintió, así que tienen que tenerlo muy en cuenta. El aumento de casos se evidencia también en los hospitales de la ciudad, donde hay menor disponibilidad. No
no hay rebrote de coronavirus, pero sí hay un ligero incremento en los casos. Es la aclaración que hizo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Y es que de 1.1 casos de coronavirus confirmados por cada 10.000 habitantes se pasó a 1.13 en las 2 últimas semanas. En general marca una estabilidad. Sí nos preocupó un ligerísimo incremento del número de casos, sobre todo en el área urbano marginal, y que es esta parte noroeste de la ciudad. De Sauces, La Alborada, Ordesa, Guayacanes, Amanes y Kennedy, 6 sectores que ahora se suman a los 18 barrios en los que el municipio hace vigilancia epidemiológica. No estamos ahora frente a un ascenso sostenible de casos, pero tenemos que mantenernos vigilantes precisamente para alertarnos cuando esto suceda. El leve aumento de casos no solo se evidencia en las estadísticas, también en la atención que los hospitales públicos y privados de Guayaquil brindan. Hay mayor demanda de los servicios. En el Hospital Luis Bernaza, por ejemplo, hay 43 pacientes internados por coronavirus, de los que 29 están en el área de hospitalización y 14 en la unidad de cuidados intensivos. Esto equivale al 99% de ocupación de la capacidad habitual. En la clínica Kennedy de La Alborada, en cambio, todas las camas UCI ya están ocupadas, lo mismo que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el Hospital Ceibos quedan pocas camas disponibles. De las 41 que hay en la unidad de cuidados intensivos, solo 10 están desocupadas. Y diariamente se reciben al menos 50 pacientes con sintomatología en emergencia, de los que 10 se quedan internados. Por problemas respiratorios, hasta realizarle los exámenes y se evidencia que es COVID. Médicos y autoridades coinciden en que esto se debe al relajamiento de las medidas de bioseguridad. De ahí que los controles se intensificarán. Estamos en continua comunicación con el COE Nacional para ver las mejores decisiones a tomar en el próximo feriado. Como COE cantonal seguiremos tomándole el pulso a los contagios y si vemos que estos suben, señores, regresamos a medidas mucho más restrictivas. Luisa María Heredia, 24 horas. Ya viene. Lo que vamos a contar es terrible, pero terrible. No salimos de una y entramos por las mismas a otra. Al menos 16 personas han muerto en el hospital IES de Los Ceibos, presuntamente por causa de una bacteria, no COVID, no cáncer, no, una bacteria está rondando por los quirófanos, por los pasillos, por las habitaciones de IES Ceibos. Y la situación se ha tornado, ya después de saber tantas muertes, que está incontrolable. Así que esté atento que esta información de repente a usted le interese saber. Mientras tanto hablamos de lo que pasa con el COVID-19, pero en el mundo, porque murió un voluntario brasileño que participaba en las pruebas de la vacuna de Oxford. Esto es un revés terrible, un golpe demoledor para el ámbito científico. Era la vacuna más prometedora, la que supuestamente iba a estar primero. Y mientras tanto, en Venezuela comenzará la vacunación contra el COVID-19 con insumos de China y Rusia entre diciembre y enero. En Brasil murió un voluntario que participó en el ensayo de la vacuna experimental contra el coronavirus que desarrolla AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Aunque desde el laboratorio no se ha emitido alguna respuesta, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, explicó que se les notificó del deceso el 19 de octubre y que el comité independiente que sigue el caso sugirió continuar con las pruebas debido a que el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de prueba. De acuerdo con diarios locales, el voluntario era un enfermero que tenía 28 años y que trabajaba con pacientes con COVID-19. A finales de junio recibió una vacuna y enfermó en septiembre. Anvisa señaló que no se divulgaría más información por razón de privacidad médica. Por otro lado, Reino Unido está analizando la posibilidad de realizar ensayos que le han llamado de desafío humano en entornos controlados. Se trataría de un ensayo clínico con un grupo de 90 personas sanas de entre 18 y 30 años que serían inmunizadas con la vacuna y después infectadas con COVID-19 para probar su efectividad a la hora de neutralizar el virus y descubrir posibles efectos secundarios. Se espera que los resultados finales puedan conocerse en mayo del año próximo. Este plan piloto está siendo impulsado por el gobierno y liderados por expertos científicos del Imperial College London. No obstante, la comunidad científica señala que este tipo de ensayos plantean cuestionamientos éticos relacionados con su uso. Michelle Villasís, 24 horas. Bueno, el protocolo de aprobación de vacunas señala que cuando sucede una cosa como esta se para
La investigación se para a raya, se investiga las causas de enfermedad y de muerte del postulante, del voluntario, y después cuando se haya decidido que no fue el producto de ningún estrago de la vacuna, se retoma la investigación original. Pero hasta que descubran qué fue lo que le pasó a este voluntario, pasarán 3 meses más. Y esto, pues, en consecuencia, retrasa la vacuna, retrasa este producto que, repito, era uno de los más prometedores. Era el que empezó primero la carrera para su aprobación, la de Oxford, la que se aseguraba iba a ser la solución para el mundo. Pues ahí está, así es la vida. Así es la vida, pero esperemos que no se demore, como tú lo decías, 3 meses, sino que sea un poco antes para que esto no retrase tanto la realización de la vacuna y que ya efectivamente pues, se pueda comprobar que es 100% efectiva. Así que esperemos. Son las 6:06 de la mañana, tenemos que ir a un corte comercial, pero cuando retornemos le tenemos el seguimiento de los casos de corrupción bullados que aquí hemos denunciado. Y les contaremos que Daniel Salcedo Bonilla llenó solicitudes de envío de dinero al exterior por más de $1 millón 5 días antes de intentar fugar. La fiscalía pidió que sea llamado a juicio. No nos deja de sorprender este tipo, ¿no? Es impresionante. Todos los días nos enteramos de que giró, de que firmó, de que dio poder. Además, la fiscalía descubrió que él compró boletos aéreos para que Lalo Bucarán viaje a España en el 2018. Además, la empresa Palille S.A. de propiedad de Salcedo pagó estos pasajes a la familia Bucarán a otros destinos también. Seis y 8 de la mañana. Vamos ahora a contarles cómo va la situación de Daniel Salcedo. Pues resulta que no nos deja de sorprender. Todos los días descubrimos que manejaba montones de dinero a su entera disposición. Nuestro dinero. Sí, como si fueran pesetitas, como si nada pasaba. Y es que llenó solicitudes de envío de dinero al exterior por más de $1 millón 5 días antes de intentar fugar. La fiscalía pidió que sea llamado a juicio por presunto lavado de activos. La solicitud de transferencia tiene fecha 3 de junio. Es decir, el giro al exterior, Daniel Salcedo Bonilla lo quiso hacer 5 días antes de su intento de fuga. El monto, $550,000. El destino, una cuenta en un banco de San Juan de Puerto Rico que está a su nombre. Y no es el único. Ese mismo día, Daniel Salcedo Bonilla buscó sacar del país otros $700,000. Como consta en esta otra solicitud con destino a la misma cuenta que tiene en Centroamérica. En total, $1.250.000. Daniel Salcedo Bonilla tiene un importante capital. Es accionista con hasta el 99% de participación en 10 empresas, según la Superintendencia de Compañías. Sus acciones están valoradas en $305,123. Además, preside y gerencia otras 6 compañías que obtuvieron contratos por un monto superior a los $5.350.000 y que tienen activos de alrededor de $713,961. A título personal, Daniel Salcedo Bonilla tiene 5 bienes inmuebles valorados en casi $400,000. Son casas en Daule, San Borondón y Santa Elena y una oficina en Guayaquil. También tenía un vehículo avaluado en $97,892 que importó con su carnet de discapacidad del 41% para obtener una exoneración tributaria del 60%. A Daniel Salcedo Bonilla actualmente se lo investiga por peculado, fraude procesal y 2 causas por delincuencia organizada y está a punto de ir a juicio por el presunto delito de lavado de activos. Fiscalía estimado un monto de $1.956,125 lavados y dice haber detectado un incremento inusitado de capital de $199,200 más. La audiencia preparatoria de juicio que se llevó a cabo en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Huaquillas, provincia del Oro, culminó la tarde de este miércoles. Ahora el juez Ramiro Ramírez deberá fijar fecha y hora para dar a conocer su resolución. Luisa María Heredia, 24 horas. Que con plata ajena cualquiera es exitoso.
Ya la sociedad debe de, en torno a este tema, empezar a presionar por la necesidad existente. Que se nos devuelva esa plata. Queremos saber qué trámite, qué acción se está haciendo para recuperar. Porque yo los veo muy entusiasmados en torno a la idea de que se lo condene, de que le pongan 30, 40, 50, 60 años. Pero ¿y la plata? ¿Qué es lo que nos interesa? La plata, ¿qué es lo que necesitamos? A eso apuntemos. De eso queremos saber. ¿Qué gestión? ¿Qué persona está encargada? ¿Qué comité está rastreando, tocando puertas para tratar de recuperar? ¿Quién? De eso no se habla. En eso no están para nada. Están para lo otro. Pero nosotros no queremos venganza, nosotros queremos reparación. Ahí ya estamos escuchando millones de dólares. Que 1 millón aquí, que 700.000 acá, que 400.000 acá, que otros giros acá. Todos los autos que se han incautado también. Plata nuestra, que la necesitamos. La necesitamos mientras él hace giros con sus manitos. Acá en el hospital Teodoro Maldonado Cabo no hay alcohol. Esa plata es nuestra. Nuestra. 6:12 de la mañana. Y se siguen descubriendo más gestiones, más traspasos y hasta compra de boletos, porque justamente la Fiscalía descubrió que Daniel Salcedo compraba boletos aéreos, los compró para que Adalá Bucaram viaje a España en 2018. Habíamos denunciado que había comprado pasajes anteriormente, pero eran para Miami, ¿no? Para los viajes de Miami de ida y vuelta. Ahora pues descubrimos que también le pagaba los pasajes a España a él y a toda su familia. Un año después, la empresa Palilla S.A., de propiedad precisamente de Salcedo, también pagó pasajes para otros destinos incluso. ¿Qué demuestra esto, Ale? Demuestra la relación que existía entre los procesados por corrupción y que no era nada más un fanatismo, como en algún momento se dijo. O era su jefe, o eran los mejores amigos, o eran socios. Así de sencillo, pues que no hay otra. Pero tú no le compras un pasaje a otro si es que no tienes un gran compromiso de por medio. Pues, o sea, esto cae por su propio peso. Aquí no hay que rebuscar ni generar una suspicacia profunda. Consta en una de las fojas el expediente del caso de lavado de activos. Se trata de un oficio remitido por una agencia de viajes que adjunta facturas a nombre de Daniel Salcedo Bonilla. En ellas consta la compra de boletos aéreos para la ruta Guayaquil-Madrid-Guayaquil, paquetes turísticos y otros servicios. Una venta que se hizo el 18 de octubre de 2018 por un valor de $848.80. El pasajero consta en el documento, es el señor Adalá Bucaram. Las semanas atrás, Teleamazonas tuvo acceso a una factura de otra agencia de viajes que tiene oficinas en el norte de la ciudad. La fecha de autorización era 8 de agosto de 2019 y el valor total $2.756. Correspondía a la venta de boletos aéreos para la ruta Guayaquil-Miami-Guayaquil, con el 9 de octubre de 2019 como día de salida y el 12 de octubre como día de llegada, a nombre de María Gabriela Pazmiño Pino y Adalá Bucaram Puley. Esos pasajes los pagó la compañía Palilla S.A., empresa de la que Daniel Salcedo Bonilla es presidente y Noé Salcedo Bonilla gerente, como consta en la Superintendencia de Compañías. La firma había pagado también otros boletos comprados el 31 de julio del mismo año, que $7.770 costaron, pues eran 4 pasajes ida y vuelta a Miami, utilizados por María Gabriela Pazmiño Pino, Adalá Bucaram Puley y sus 4 hijos, entre el 23 y el 26 de agosto de 2019. Y el 19 de julio del año pasado, también Palilla S.A. le pagó el transporte aéreo a la familia Bucaram Pazmiño, $7.370 por otros 4 pasajes para el mismo periplo, Guayaquil, Miami, Guayaquil, del 24 al 28 de julio. María Gabriela Pazmiño Pino, Adalá Bucaram Puley, Daniel y Noé Salcedo Bonilla actualmente son procesados por delincuencia organizada, pues Fiscalía los identifica como miembros de una trama de corrupción hospitalaria. Luisa María Heredia, 24 horas. Las cosas caen por su propio peso y que esto nos sirva a todos, absolutamente a todos, para convencernos de una realidad histórica, bíblica, natural, es decir, insoslayable. Tarde o temprano se sabe la verdad. Nadie puede tapar el sol con un dedo. La verdad, por cuestiones naturales, solita sale a flote. Por mucho que las traten de tapar, de amagar, solita encuentra la forma y sale. Sí. 6:16 de la mañana. Así es. Igual estaremos pendientes de todo lo que se vaya desarrollando con estas investigaciones porque efectivamente cada día encontramos más cosas. Y así tiene que ser, lo seguiremos mostrando aquí. Seguimos con más información. Por disposición de la Corte Constitucional, a finales de noviembre, el Ejecutivo deberá presentar un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis carcelaria.
El organismo llamó la atención a las autoridades de gobierno por la implementación recurrente de estados de excepción. La Corte Constitucional declaró procedente el decreto ejecutivo 1169, que contiene la renovación por 30 días del estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad, por lo que esta medida durará hasta el 10 de noviembre. Pero dado que es la segunda vez en que por las mismas causas el gobierno lo decreta, el organismo hizo un llamado de atención, argumentando que el régimen de excepción no puede constituirse en una herramienta para combatir hechos recurrentes que atentan contra la seguridad y el orden interno de los centros de privación de libertad. La Corte Constitucional advierte que si la situación en los centros de privación de libertad ha llegado al punto en que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales. El organismo pone en la lista de pendientes al hacinamiento, el tráfico de armas, la existencia de organizaciones delictivas y la corrupción. Christopher Gallegos fue subsecretario de Rehabilitación en 2018. Cree que las acciones para combatir la delincuencia no pueden estar divorciadas de una reforma estructural al sistema carcelario. Cuando el sistema carcelario está fuera de control, está desbordado, manejado y gobernado por el AMPA, este problema se irradia y irradia efectos también afuera en la sociedad, en el marco de la seguridad ciudadana. El legislativo también ha pedido explicaciones a las autoridades a cargo, dice Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, pero asegura que poco o nada ha cambiado. Es inadmisible que el Estado haya perdido el control de las cárceles, es decir, el gobierno, el Estado no opera, no manda. Eso sería terrible, es un mensaje lesivo, reitero, hacia la ciudadanía. Tras el fin del estado de excepción, la Corte Constitucional otorgó 20 días al Ejecutivo para entregar un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario. Este dictamen tuvo un voto salvado del juez Ramiro Ávila, quien consideró que el Ejecutivo no ha sustentado la necesidad de estas medidas y que el decreto carece de eficacia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A mí lo que me preocupa en medio de todo este proceso es que en el afán de encontrar esas soluciones, como todo sucede, todo es posible en Ecuador, se camine por el lado más tortuoso, que es el llegar a acuerdos con los delincuentes. Eso sería lo peor que nos pueda pasar. Aquí no hay que llegar a ningún acuerdo con ningún líder de ninguna banda. Aquí lo que hay que hacer es un proceso de sometimiento. Lo digo así, sometimiento. Ellos no están en la condición moral, logística, operativa, humana, de sugerir. Ellos deben de aceptar, porque están a nuestra disposición como sociedad. Yo soy muy tajante en estas cosas. Algunos piensan que es inapropiado referirse a temas como este, como yo lo hago, porque soy muy extremista, ¿no? Pero Valerie, yo creo que muchos coinciden conmigo en esto. Ya el tiempo para analizar, para reflexionar, para invitar al diálogo, para sentarse frente a frente y tomarse un cafecito y conversar y llegar a acuerdos, eso ya pasó. Ya no hay chance para eso. Ya nos demostraron ellos mismos que es sencillamente este proceso una tomadura de pelo o un saludo a la bandera. Este es el tiempo de que el Estado se imponga con todo el poder que la ley le permite. Operativo, legal, armamentístico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado debe rescatar el sistema penitenciario y esto lamentablemente sucede aquí y en todo el mundo, en el lugar más democrático, en el Vaticano, si es que algún día sucede, a través de la imposición de la autoridad. Y ya sabemos lo que significa la imposición de la autoridad. Está amparada en la ley, en la Constitución. Cuando nuestro gobierno, cuando nuestras autoridades decidan caminar por ahí, independientemente de lo que diga fulano, mengano, perencejo, sufridores, a los que ya nadie les para bola, solamente la gente les caen todos a uno cuando hablan. Cuando el Estado decide tener esa posición, durante 2 o 3 meses, el resto de la vida se solucionará. El resto de la vida se solucionará porque queda el antecedente, que es lo que necesitamos y no tenemos. Pero también que se investigue, Luis Antonio, que se investigue qué pasó con todos esos recursos que se invirtieron en estos últimos meses, en este último año y medio creo que fue. 2 estados de excepción. Se entregaron recursos
para que, entre comillas, nada raro se que se salve. haya rifado esa plata. Nada raro. No. Nada raro. Pero para entonces, los fines a sociales, investigar. para los fines sociales, lo que a la gente le interesa es estar en paz, en tranquilidad, sabiendo que nadie va a dar desde la penitenciaria una orden para que te mate. Y nosotros, en defensa de la vida, bueno, pues sí, tenemos que investigar esto, porque es plata también nuestra, pero dar soluciones. Totalmente. Y las soluciones aquí, en este tema, son operativas. Ya usted sabe lo que le trato de decir con eso, ¿verdad? Operativas, soluciones armadas, o sea, es la lucha del bien contra el mal, es la lucha de la vida contra la muerte. E históricamente se nos ha invitado a que defendamos la vida. Así que, autoridades, caminen por ahí, tomen la decisión. Oigan, el mundo está lleno de líderes que sí, ciertamente terminaron en un calabozo sentenciados por la Corte de la Haya y todos esos parapetos mundiales que ahora sabemos no sirven para nada. Pero salvaron a sus países, tomaron las decisiones y históricamente serán considerados como salvadores. ¿Quién lo hace? Lo necesitamos. 6:22 de la mañana, abajo una pausa y al regresar les contaremos algo que también preocupa. Al menos 16 personas murieron en el hospital IES de Los Ceibos, presuntamente por causa de una bacteria. Vea eso. Vea eso. No es COVID, por si acaso. Es una bacteria, otra bacteria. Imagínense tantos muertos. La cosa es muy seria, ya le contamos. Son las 6:24 de la mañana. Ahora es una bacteria la que nos atormenta. Sí, vale. Al menos 16 personas han muerto en el área de cuidados intensivos del hospital IES de Los Ceibos a causa de este brote de la bacteria Acinetobacter baumannii. Ese es el nombre. Es una bacteria que afecta al sistema, es sistémica, o sea, de daños, repercusiones sistémicas. Según informes médicos a los que tuvimos acceso, entre las hipótesis del brote constan la el incorrecto manejo de higiene del personal. Que existan bacterias dentro de un hospital no es novedad. Hay cientos que conviven en todo momento con el personal médico y los pacientes. El problema es cuando estas se convierten en un brote y en el Hospital General Norte Guayaquil Los Ceibos del Seguro Social hay novedades. Según este documento al que tuvimos acceso, el 29 de septiembre pasado, el responsable de la vigilancia epidemiológica confirma al personal médico del hospital que a la fecha hay 25 casos que forman parte del brote de la bacteria Acinetobacter baumannii. De esos, 8 están en UCI, 1 en hospitalización y los 16 pacientes restantes fallecidos. En la mayoría de los casos identificados, el microorganismo ha sido encontrado en aspirado traqueal, en el cual la vía de infección de estos pacientes es mediante la vía aérea. En el mismo documento se informa que se ha llegado a consolidar algunas hipótesis como incorrecta técnica de higiene de manos, omisión de algunos procedimientos dentro del área, etc. Y hay más detalles. Desde enfermería denuncian que el personal de laboratorio del hospital ingresa al área de cuidados intensivos con los equipos sin desinfectar. No se cambian los equipos de protección personal ni los guantes. Uno de los médicos del hospital, que prefiere no ser identificado, asegura que no existe cambio de los equipos de protección porque simplemente no hay. Las mascarillas N95 no hay. Las que nos dan son las KN95, que es diferente. Esas no protegen del todo. César Vargas es el gerente del hospital. No niega el brote y que la bacteria sí se encontró en el organismo de los fallecidos. Aún así, insiste en aclarar que las muertes son por otras causas. Lo que sucede es que los pacientes han fallecido no por la bacteria, fallecen por la enfermedad del COVID que tienen. La bacteria Acinetobacter baumannii causa infecciones severas en los pulmones, la sangre y el cerebro, que sumado al coronavirus puede aumentar la probabilidad de muerte. A pesar de esto, no se investiga a nadie y tampoco hay sanciones. Hemos revisado los protocolos, y se le exige al personal que tengan todas las medidas de bioseguridad. En el hospital aseguran que el brote ya fue controlado y que no pasa nada. Joana Ramos, 24 horas. Por varios motivos aprendí muchísimo de estos temas durante un año. Lo que está pasando en el hospital del IES de Los Ceibos le pasa a todo el mundo. Le pasa a los hospitales de Europa, le pasa a los hospitales de España.
Porque si hay lugares donde proliferan, caminan, saludan, bailan las bacterias, en los hospitales, pues donde van todos los enfermos, donde se abren cuerpos, donde se manipulan organismos, donde sangre y fluidos están expuestos. Sin embargo, yo sí debo decir que la respuesta o la actitud frente al tema debe ser otra, ¿no? Suena sórdido y con mucho respeto lo digo, no conozco al gerente del hospital, estoy seguro que si ella llegó a ese puesto en este momento, ha de ser un tipazo. Resulta muy sórdido que te digan, murió por otra cosa. Sí, tenía la bacteria, pero murió por otra cosa. No, lo que esperamos es, porque entendemos el problema, no es que ha habido un descuido, no es que contamínense y vayan a matar a la gente, lo sabemos. Hay un problema técnico de una casa de salud que sucede en todo el mundo. Lo que aspiramos es que, sucede esto, bueno, ¿saben qué? Hoy nosotros vamos a limpiar esto, a desinfectar, esto no va a volver a pasar. Estas cosas, ya adquirimos un nuevo protocolo, un nuevo formato para preservar la sepsis. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Esa es la actitud, porque, repito, entendemos que esto es un problema consuetudinario con el que lidian todos los hospitales de todo el mundo, no solamente de Guayaquil, Ecuador. Sería terrible si después de 3 meses nosotros contemos que ya no son 16, sino 30, y después de otros 3 meses más, ya no 30, sino 60 los muertos. Ahí sí, pues, ahí hubo una mala fe y un despropósito, hubo una accionar completamente inconsecuente. Pero se ha detectado una situación, repito, que sucede en todo el mundo, hay que solventarla. No debe haber un solo muerto más por esta bacteria. Y ya, seguimos adelante. Reaccionar y reparar, eso es todo. Son las 6:30 de la mañana. En nuestro segmento a fondo les contamos que una de las más recientes obras del gobierno atraviesa por una serie de inconvenientes. Se trata del Hospital de Piñas en la provincia de El Oro. Un reportaje completo de Carlos Acosta. Su construcción tomó cerca de 3 años. El resultado, una infraestructura moderna que contrasta con las edificaciones del sector. Es el Hospital Básico de Piñas en la provincia de El Oro, inaugurado en enero pasado. Una de las más recientes obras del gobierno nacional en materia de salud. Porque eso es lo que merece el pueblo. Con 31 camas estará equipado el nuevo Hospital Básico de Piñas. Sin embargo, luego de 9 meses de su inauguración, el Hospital Básico de Piñas funciona a media llave. Personal médico y pacientes deben sortear a diario diferentes dificultades. En esta casa de salud se invirtieron $23.370.000. Se prometieron 30 camas, pero lo cierto es que fue entregado con 15. La administración del hospital tuvo que buscar otras para poder aprovechar las instalaciones. Se consiguieron apenas 4. Es decir, para completar su capacidad total faltan aún 11 camas. Por lo que no es difícil notar que en las habitaciones sobra espacio. Esta casa de salud reemplazó al anterior centro que funcionaba en el Cantón Piñas, y si bien la diferencia en cuanto a infraestructura es indiscutible, en lo referente a servicios no hay mayores cambios, pues al continuar siendo un hospital básico hay especialidades y equipos que hacen falta. Aquí necesitamos un tomógrafo, necesitamos una torre virtual laparoscópica, necesitamos el equipamiento en todo lo que necesitan para activar quirófanos. No tenemos un cardiólogo, no tenemos un imaginólogo, no tenemos algunas otras especialidades que son muy importantes, especialmente para las personas de la tercera edad. Según el Ministerio de Salud, en el Hospital de Piñas laboran 97 profesionales en diferentes áreas en las que, en efecto, no se incluyen las demandadas. Pero la inconformidad no solo viene desde afuera. Un funcionario de esta casa de salud accedió a conversar con nosotros pidiéndonos no revelar su identidad. Falta traumatólogo, cardiólogo, patologías las que no se pueden atender aquí, por ejemplo, trauma craneoencefálico, por lo que no hay un tomógrafo para hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Actualmente usted sabe que la pandemia, los pacientes necesitan a diario tomografía y no puede ser posible que a los pacientes tengan que ser trasladados de aquí a la capital de provincia. Y ante la falta de equipos y especialistas, las derivaciones deben continuar, asegura. Por lo que si la idea era descongestionar la demanda de servicios en otros hospitales de la zona,
Eso aún no se ha conseguido, pero esto aún no es lo que más preocupa. Estos son videos captados por el personal del hospital. Hay permanentes cortes de energía eléctrica. Ocurre hasta 12 veces al día, incluso en medio de procedimientos médicos. Cuando ha habido procedimientos menores, sí se ha ido la luz. Todas las noches de 6:30 a 7 se va la luz. No largo, pero por lo menos 3 minutos, 2 minutos. Desde el Ministerio de Salud Pública se asegura que los cortes de energía se generan en la subestación que brinda el servicio, ubicada en la parte alta de la provincia, que actualmente genera voltajes deficientes por debajo de los 208 voltios. Dicen que han hecho las gestiones para solucionar el problema, pero lo cierto es que la intermitencia eléctrica compromete el funcionamiento de los equipos del hospital. Hay un problema con máquinas que dan anestesia por el desfase que se da en la energía eléctrica. Funcionarios del hospital y colectivos ciudadanos confirman que han tenido acercamientos con las autoridades del Ministerio de Salud para plantearles sus necesidades. Hay el ofrecimiento de que las cosas van a cambiar. Han venido autoridades, han venido viceministros, han venido desde la ciudad de Quito a hacer un recorrido y sí parece que han ofrecido, pero eso está a la espera, no se sabe si se irá a cumplir. Veo que el gobierno central no tiene recursos económicos, esperemos que la situación económica mejore. Mientras tanto, esperan a que esta obra de 23 millones de dólares pueda ser aprovechada en toda su capacidad, sorteando los inconvenientes que ahora se presentan. En medio de la inconformidad de los habitantes de los 6 cantones que se ubican en la parte alta de la provincia del Oro. Con imágenes de Steven Romo desde Piñas en la provincia del Oro, Carlos Acoto, 24 horas. Todo está mal. No hay una cosa de la que podamos sentirnos tranquilos y felices por lo bien que funciona. Todo, absolutamente todo, cualquier lugar funciona mal. Aquí un ejemplo también. Ciudadanos denuncian falta de entrega de cupos para la obtención o renovación de pasaporte a nivel nacional. Las autoridades aseguran que esto se debe a la reducción del aforo para la atención. Sin embargo, los denunciantes dan aviso de cobros por parte de tramitadores. Aquí mostrábamos hace un par de días lo mismo. Ya hemos escuchado 2 meses esto. O sea, 2 meses en las mismas, algo hay. No es que el aforo, es que fulano se confundió, el de allá piensa, el de allá cree. No, algo hay. Ya, pues queremos ver la cara de esos tramitadores. Queremos verlos con esposas. Las denuncias se multiplican en redes sociales. Llevo un mes intentando sacar un turno, dice una de ellas. Adjuntan capturas donde se observan todos los cupos llenos e incluso advierten que cuando habilitan un nuevo día, aparece ya todo como reservado. Es lo que aseguran están viviendo quienes intentan obtener un cupo por parte del registro civil para renovar pasaporte. Hemos elaborado un plan de acción para atenderlos los días sábados, esto previo al agendamiento, que lo realizan en el portal web www.registrocivil.gov.es. En la sala habilitada para aquellos que logran obtener un cupo en Guayaquil, los testimonios corroboran lo denunciado en redes sociales. Me costó casi un mes conseguirlo. Estaba colapsado el sistema, no me permitía entrar. Día y noche preocupado ya porque tengo que viajar el 23. Y el problema no es solo en Guayas. ¿Usted en Cuenca lo intentó? Sí, llevaba casi un mes intentándolo en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, no, imposible acceder. Y hay otros que, pese a la insistencia, jamás logran conseguir un cupo como esta familia que viaja mañana. Que ya tenemos aproximadamente 2 meses tratando de solicitar un turno en línea. Todos los días ingresamos a la página, pero nunca hay turnos. Tuvimos que comprar nuestro pasaje aéreo porque nos dijeron que teníamos que venir 24 horas. Nos informaron que están vendiendo turnos. Desde el registro civil aseguran que este retraso en la entrega de cupos responde exclusivamente a la reducción del aforo que deben cumplir por la pandemia. Aseguran que su sistema informático está blindado, por lo que deslindan responsabilidad en torno a las denuncias de supuestos cobros a cambio de la entrega de cupos. Se ha investigado aquí, se hemos hecho investigaciones internas y no existe ese tipo de situación. Según denuncias, de 80 a 90 dólares se estaría cobrando para ser atendido y renovar el pasaporte. La hipótesis que tienen las autoridades es que quien podría estar ofertándolo son las agencias de viajes, pues como vimos, mostrando un pasaje de avión, la entidad presta atención. Los funcionarios le recuerdan a los ciudadanos que el trámite es gratuito, aunque siendo honestos frente a la desesperación por obtener un espacio para ser atendido, las opciones que se le presentan a los ciudadanos son muy pocas. Dayana Monroy, 24 horas. El registro civil
ha brillado en los últimos años por su eficiencia y por su alto nivel tecnológico. Este es un bache que, de acuerdo a los directivos, pasa por circunstancias ajenas a su realidad. Se prevé que son las mismas agencias las que están enconchavadas en el trámite para hacerlo más complicado y generar este tipo de situaciones. Bueno, pues a investigarlas, a dar con ellas y a parar esto lo más pronto posible. Lamento mucho lo que está sucediendo ahí porque tengo muy buenos amigos en el lugar y creo que hay que rescatarlos, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos sin duda, son muchísimos. Vayan. Son muchísimos los casos, Luis Antonio, seguramente Sí, también has de haber escuchado. O sea, 2 o 3 son sufridores, ya. Sí. Los 2 o 3 sufrieron por algún motivo. Pero todos los días algo hay. Algo está... Problemas con los pasaportes. También, por otro lado, el tema de la entrega de visas, que se están demorando 5, 6, 7 meses en el mejor de los casos. Y tienen bueno, algunos... pero eso depende de los consulados, pues. Depende de los consulados, y ese es otro tema, pero también hay un problema ahí que va de la mano con el tema también de los pasaportes. Y también investigar, y esto saliendo un poquito del tema viaje y el tema movilidad, del servicio de rentas internas, que también hay tramitadores, lo hablábamos la semana pasada. Sí, investigar. Hay que trabajar para rescatar, para rescatar lo que queda. Hemos retrocedido, Luis Antonio. Estas instituciones han sido muy buenas en los últimos años, han prestado un servicio excelente incluso en pandemia. Totalmente. Algo está pasando ahora, parece que el retorno a la normalidad, a los procedimientos que siempre han existido, chocó con lo que se cambió a última hora precisamente por el tema de la COVID. En todo caso, estamos muy a la expectativa. Mi recomendación es que sorprendan. Cuando hay manejo de masas, lo mejor es sorprender. Sorprender y en las sorpresas es que uno encuentra las cosas y ahí sobre la marcha tomar las decisiones. Además, un antecedente para que los otros sepan pues, que en cualquier momento les puede caer la autoridad y complicárseles la vida. Son las 6:40 de la mañana. Momento de una pausa, amigos, pero más adelante les estaremos contando que desde este fin de semana los militares comenzarán a realizar operativos de control en el Cantón Durán, mientras que la Marina ejecutará operativos fluviales, esto al incremento de hechos delictivos en el cantón. Así debe ser, por aire, mar y tierra, sin piedad, ley y orden o... No, ley y orden nada más. Son las 6:42 de la mañana. Vamos ahora a hablar sobre Durán. Las autoridades de esa localidad captaron el mensaje, receptaron la petición y van a por rescatar a ese cantón. Hay acciones sin duda, y desde este fin de semana los militares comenzarán a realizar operativos de control en este cantón ante el incremento de hechos delictivos. Mientras que la Marina va a ejecutar operativos fluviales. Esta decisión la tomó la Mesa de Seguridad en la Gobernación del Guayas. En Durán, sus habitantes, tras enterarse que los militares realizarán operativos de control para minimizar los delitos como robos y muertes violentas, así tomaron la noticia. Sería muy bueno que salgan los militares a patrullar, sí. Se ha desatado una ola de crímenes en este sector, entonces sería bueno que resguarden los militares esta zona. De enero a la fecha, en 2019, se registraron 19 asesinatos. En el mismo periodo este año, van 44 crímenes con la utilización de armas de fuego. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, se reunió con representantes de la policía y el alcalde Dalton Narváez, donde confirmaron que Durán se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país en los 2 últimos meses. Efectivamente, el número de muertes violentas tiene un incremento. Luis Chonillo indicó que se desplegarán militares en Durán. Además, se efectuará patrullaje fluvial por parte de la policía en coordinación con la Marina. Empiezan
Dios mediante, dentro de esta semana, que ya se ha dispuesto un patrullaje fluvial de manera permanente. Por estrategia no se irá a los sectores que serán intervenidos por los militares. Sus trabajos comenzarían este fin de semana. Revisar la tenencia de armas es parte de las Fuerzas Armadas y eso es lo que se ha dispuesto. Son operativos de control. En la mesa de seguridad efectuada en la gobernación del Guayas, las autoridades lograron identificar las zonas más conflictivas y peligrosas de aquí de Durán. Y estas son Cerro Las Cabras, la Ciudadela Primavera 1 y Primavera 2, como también la Ciudadela Maldonado. Las zonas consideradas calientes son las siguientes: todas las etapas de El Recreo, el centro de Durán y la cooperativa Los Arbolitos. A largo plazo se piensa recuperar el Cerro Las Cabras. En enero iniciarían los trabajos para que ese punto sea una zona turística. Paul Tutibén, 24 horas. Ley y orden para Durán, ni más ni menos. Ley y orden. 6:44 de la mañana. Y les contamos ahora que los delincuentes cada vez sorprenden más a la ciudadanía. Sí, resulta que están aprovechándose, pero están en su papayal en este momento con las mascarillas, pues. No se los reconoce. Se tapada la mitad de la cara con ellas, logran que no se los identifiquen. Imagine usted que le robaron a un joven en la Ciudadela Guayacanes en 5 segundos, literal, le cayeron encima. Mientras que en el sur de la ciudad, en 10 segundos, asaltaron a otro ciudadano. Los dos hechos han quedado grabados y se los presentamos. A una barbería ubicada en la Ciudadela Guayacanes, norte de la ciudad, llegó un joven para cortarse el cabello. Se estiró, andaba con pereza, a lo que se vira fue sorprendido por 3 delincuentes fuertemente armados. Mediante amenazas e insultos, lo arrimaron a la pared, se le llevaron el teléfono celular y un dinero que cargaba en los bolsillos. Luego los ladrones escaparon en una motocicleta. Si analizamos el tiempo que se tomaron los malandros para ejecutar el robo, se tardaron nada más y nada menos que 5 segundos. En la Ciudadela La Ceiba, sur de Guayaquil, un joven que estaba comprando en una tienda fue sometido por un antisocial armado. El sujeto, así muy tranquilo y apuntando a la víctima, le robó las pertenencias que estaban al alcance. El cómplice del antisocial llegó en una moto, luego ambos escaparon sin desesperación. En este suceso, el ladrón con mascarilla y gorra negra se demoró 10 segundos para cumplir su objetivo. En el robo de Guayacanes, los asaltantes estaban bien vestidos, cargaban mascarillas, no para cuidarse del coronavirus, sino para no ser identificados fácilmente. Paul Tutibén, 24 horas. Increíble. Vamos a ir a un corte comercial, pero cuando retornemos tenemos más. Carros sin placas se observan con más frecuencia en Guayaquil. Muchas veces estos son utilizados por sujetos para cometer hechos delictivos. La ciudadanía asegura que no hay control. Ya son las 6:48 de la mañana. Vamos ahora a contarles que proliferan los carros sin placas en Guayaquil. Y esto ha sido el motivo de pánico de muchos ciudadanos que aseguran que a bordo de esos vehículos están los delincuentes para hacer sus fechorías y que no hay control. La Autoridad de Tránsito Municipal asegura que estos automotores son detenidos. Circulan durante todo el día. Tenemos que cuidarnos mucho de esos carros sin placas. Este es sin control. En nuestro recorrido encontramos varios vehículos sin placas, incluso uno parqueado en pleno casco comercial de Guayaquil. En el trayecto nos damos cuenta que hay muchos carros que no tienen placa y están con los vidrios polarizados. Que hay muchos operativos que están haciendo, pero lastimosamente nadie hace nada. Los conductores también manifiestan. Carros sin placa, la verdad que eso deberían tomar medidas. Y la Autoridad de Tránsito Municipal lo confirma. Sí, efectivamente, hay un número considerable aquí en la ciudad de Guayaquil de vehículos que están circulando sin la placa de identificación. ¿Pero por qué se da esto? Que si usted paramos un vehículo en Guayaquil, ellos han hecho su trámite para adquirir un duplicado de placa.
El problema es que no se los entrega y nosotros no somos los que entregamos placas. Recuerde usted que eso lo hace directamente la Agencia Nacional de Tránsito. Además comentan que los controles que realizan a diario en conjunto con la Policía Nacional separa la marcha de al menos 25 vehículos sin placas. Se están cometiendo bastante delitos y nosotros por ese motivo aquí en Guayaquil hemos recomendado a los conductores que por haber circunstancias que no es culpa de ellos, que no cargan las placas, que pongan una placa de identificación, que la manden a hacer inclusive y la tengan. Se les permite el paso siempre y cuando formen parte de las siguientes circunstancias. Por pérdida deben colocar la denuncia en fiscalía y circular con el papel físico de la ANT donde se ha solicitado el duplicado de las placas. La siguiente por el deterioro de la misma. Tienen que cargar los documentos de todos los trámites y la placa en mal estado para que al momento en que sea detenido por un agente de la ATM pueda presentarla. Si el vehículo no cumple con ninguna de estas justificaciones y continúa transitando sin portar 2 placas o una, será retirado de circulación. Además, retenido por 7 días y el conductor deberá pagar una multa equivalente a un salario básico que son $400. Catalina García, 24 horas. Sí, no hay otra. Pararlos nomás, cogerlos y llevárselos, punto. Así de sencillo. No tienen la placa, poner la denuncia en el vidrio, como siempre se lo ha hecho. Y ya. Y un dispositivo especial que esté permanentemente llevando canchón, en el canchón hay bastante espacio. Así es. A poner las placas o no, eso es importante. Eso es un requisito sine qua non de poder ejercer la movilidad. No hay placa, no ruedas. Punto. 6:51 de la mañana y salimos a las calles para hablar de la situación que muchos ciudadanos tienen que pasar al intentar movilizarse entre Guayaquil y Durán. En ocasiones, como usted ya bien debe saberlo, toman hasta 4 buses para poder llegar a su destino. Con la aerovía en un 93% de avance, ya en su etapa final, promete ser para el mes de diciembre una solución más al problema de movilización en el Gran Guayaquil, que comprende San Borondón, Daule y Durán, siendo este último el principal beneficiado. Se acabará ese tormento de tomar 1, 2 y hasta 3 unidades de transporte público para llegar a su lugar de destino. Salimos a las calles para hablar de esta realidad. En la parada ubicada en la calle Piedrahíta, en el centro de la urbe, todas las mañanas, cientos de ciudadanos corren para subirse en los buses que van hacia el vecino cantón. Pero para llegar a su destino, tienen que tomar más de una unidad, invirtiendo más tiempo y sobre todo dinero. Como Ricardo, quien tiene que usar hasta tricimotos para dirigirse a su trabajo. Capitán Nájera, Andrés Marín, hasta aquí que me deja por el parque y acá, caminata acá, pues para Durán. $2 diarios. Y la misma situación la vive Carola, quien sale de su casa en Durán y tiene que tomar hasta 4 unidades para ir a trabajar. ¿Cuántos buses? Tengo 4 buses para ir. Todo es un gasto, todo implica gasto aquí. Tengo que tener como $2 diarios. Que usar los taxirrutas tampoco es una opción, en vista de que cada recorrido cuesta $1.25 y no alcanza el dinero. Taxirruta cuesta $1.25 hasta $1.50. De Durán hacia Guayaquil ingresan por día 170 unidades hacia el centro de la urbe y 80 hacia la terminal terrestre. Y si bien al preguntarles sobre la obra que se viene con el sistema aerosuspendido aún quedan ciertas dudas si lo usarían o no, están conscientes que probablemente sea ese el servicio complementario que se necesitaría para los cerca de 100.000 habitantes que ingresan a Guayaquil desde el cantón Durán. Valery Villalba, 24 horas. Es una realidad que muchos viven. Son 4 buses, vamos sumando 35 centavos el pasaje. Por 4, solamente de ida y de regreso lo mismo. Es un gasto bastante fuerte. Y la opción definitivamente para ellos es la aerovía. Podría ser, todavía lo están definiendo, porque también dicen, bueno, que eso seguramente más adelante lo han de explicar, ¿no? Que cómo funcionarán los alimentadores y solamente en Durán o también en Guayaquil, porque también está la otra parte. Llegarían de la aerovía hasta acá, hasta el centro de la ciudad, y tienen que dirigirse al noroeste o al norte. Tienen que coger otras unidades. Otra unidad. Entonces, habría que definir eso, cómo va a ser esta dinámica, y ahí sí seguramente lo van a utilizar. En todo caso, el tema está planteado. Este es nuestro servicio comunitario. Seguramente las autoridades ya lo están trabajando o escuchan el reportaje y empiezan a planificarlo. Eso es lo bueno de un buen noticiero comunitario. Son las 6:54 de la mañana. Estamos llegando al final. Nos vamos, pero recuerden que viene desayuno de 24 horas. Que tengan un buen día. Hasta luego.